Lucio Edwin Gutiérrez Burboa es ingeniero civil y ex militar ecuatoriano. Actualmente es líder de la agrupación política Sociedad Patriótica. Comenzó sus estudios, la secundaria de la ciudad de Guayaquil, en el Colegio 28 de Mayo. Estudió en la Escuela Politécnica Nacional del Ejército, ESPE, en Quito. El 21 de enero de 2000, Lucio Gutiérrez participó en una rebelión que derrocó al presidente constitucional Yamid Maguad. El orden constitucional fue establecido por las Fuerzas Armadas y el vicepresidente Gustavo Noboa Bejarano fue instituido como presidente. Como consecuencia del golpe, Lucio Gutiérrez, junto a varios oficiales, fue apresado por 6 meses. Gustavo Noboa convocó a elecciones presidenciales para el 2012, para lo cual se habían presentado varias figuras políticas como candidatos. Entre los aspirantes se encontraba Álvaro Noboa y el coronel Lucio Gutiérrez, quien habían formado parte de la Junta de Salvación Nacional, pero ahora como candidato presidencial por el Partido Social Patriótica 21 de enero en alianza con el movimiento Pachacutic y el MPD, siendo elegido presidente de la República. Con el transcurrir de su mandato, las denuncias de nepotismo y corrupción se fueron haciendo cada vez más frecuentes. La alianza política con los partidos tradicionales se quebró y ante el aislamiento político, Gutiérrez formó una nueva mayoría parlamentaria con el Partido Roldosista Ecuatoriano PRE del expresidente Abdalá Bucaram, el PRIAM del empresario Álvaro Noboa y el Movimiento Popular Democrático MPD. Para sustentar una supuesta tesis de izquierda, este coronel presidente de la República se codió en sus primeros días con grandes referentes ideológicos de la región, aumentando de esta manera su aceptación y popularidad en aquellos grupos que se mostraban aún desconfiados de ese proyecto político. Velozmente reemplazó su uniforme color oliva por un traje de corbata y visitó Miami, Washington, Nueva York, donde se reunió con representantes del Fondo Monetario Internacional, analistas financieros y académicos. Un periplo que lo repitió después para reunirse con el presidente George Bush. Ahí nació una supuesta amistad fraterna que lo acercó a Washington, pero lo alejó de Ecuador. Nosotros le hemos dicho que queremos convertirnos en el mejor amigo y aliado de los Estados Unidos. Y aliado de los Estados Unidos. Porque yo no los voy a traicionar y porque yo no los voy a defraudar. ¡O morimos en el intento! La situación petrolera del país, base fundamental de nuestra economía, sufrió también un grave revés a mediados del 2014, cuando de manera unilateral y en un equivocado, falso nacionalismo, el Estado ecuatoriano decidió la nulidad o rescisión del contrato con la multinacional petrolera norteamericana Oxy. 3 años más tarde, el gobierno ecuatoriano decidió dar por perdido el pleito y alistarse a pagar el rubro sentenciado en julio del 2014, más los intereses. Las proyecciones iniciales dan cuenta de más de 153.000 millones. El regreso del expresidente Bucaram al país causó conmoción en varios sectores del país. El retorno fue visto por muchos como un caso de impunidad. La rebelión de los forajidos fue un movimiento social que tuvo lugar en la ciudad de Quito entre los meses de febrero y abril de 2005. Sus integrantes básicamente fueron gente de clase media de la capital del país. Las voces en contra del régimen de Gutiérrez cada vez se incrementaban conforme avanzaban los días después del fallo de absolución del citado Abdalá Bucaram. En la mañana del 20 de abril, ante las protestas ciudadanas, el ministro de Educación, en forma inexplicable e irresponsable,
determinó que los alumnos de primaria, secundaria y universidad, que en su gran mayoría habían asistido a clases, salgan de sus planteles en la ciudad de Quito y regresaran a sus casas, por lo que sin saber deseado se encontraron en medio de una protesta ciudadana que los escogió en forma muy rápida. Las fuerzas del orden se vieron ampliamente desbordadas, produciéndose algunos disparos desde un edificio gubernamental, el del Ministerio de Bienestar Social, en contra de los marchantes. Ante la posibilidad de que se produzca un derramamiento de sangre, el ejército decidió retirar su apoyo a Gutiérrez. Para llegar al poder, Lucio Gutiérrez buscó el apoyo de los indígenas y movimientos de izquierda. Para tratar de sostenerse en el cargo, pactó con los socialcristianos. Y en su desesperación de la caída salió Álvaro Noboa y Abdalá Bucaram, lo cual solo precipitó una triste huida. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Al final todos se abandonaron, lo dejaron solo. En abril de 2005 la rebelión de forajidos y el descontento social no aguantó más y salió a las calles. El saldo, una persona muerta y decenas de heridos por la represión policial dispuesta por el gobierno de Gutiérrez. Órdenes que lo llevaron a que la policía también lo abandone. No puedo ser testigo del enfrentamiento entre el pueblo ecuatoriano. Con protestas, bajo decreto de emergencia y sin policía, Lucio solicitó el auxilio de sus excompañeros de las Fuerzas Armadas, quienes no dudaron en darle las espaldas. Jamás estaremos de acuerdo con el caos y la anarquía. Nos hemos visto obligados a tomar la dura decisión de retirar el apoyo al señor presidente constitucional de la República. Los militares comenzaron a retirarse de las calles y Lucio inició su precipitada huida. En helicóptero abandonó la presidencia. En el aeropuerto la turba no le dejó despegar y ya ni sus piernas lo sostenían. O cambiamos al Ecuador o morimos en el intento. Escondido en una cajuela de auto, se refugió en Embajada de Brasil para luego salir del país. Así fue el final de Gutiérrez del poder, mientras pistoleros contratados desde el Ministerio de Bienestar Social disparaban contra la población. En su afán de sostener a un presidente que ha caído mucho antes del 20 de abril. Gustavo Merino, Gama Noticias. Mamá, ¿por qué no cambiar? ¿Por qué no cambiar? El mejor amigo y aliado de Estados Unidos. Porque yo no los voy a traicionar y porque yo no los voy a defraudar. O morimos en el intento.